Capítulo 9. La guerra de Hipócrates. 30 de abril de 2008. Lo que eres no lo serás, esta es la única verdad. Ok. En cambio, el futuro es la cosa más maravillosa que el hombre puede poseer. Muchas restricciones, el mundo quiere mucha libertad, las crónicas y las instituciones no tienen que decir. Según yo, ese es el problemita de no nombrar para no recibir un daño. Problema más dificultad no se puede resolver, porque eres tú o soy yo la crónica del hecho que no fue nada interesante, son solo prejuicios de ellos. Mientras, la historia comienza con una relación con lo social, con el querido-querida. Aquello que resta es lo que se dice, no tiene importancia, no tiene dónde explicarse. Las soluciones no tienen cuerpo, solo donde no son descritas, son explicadas. Una pequeña denuncia le haría bien a todos. Un programa para organizar las cosas, ponerlas en orden, ya se creó. Todo ya se creó, todos los programas. El intelecto solo se ocupa de la objetividad ya existente, y por lo tanto puede parecer extraño. Lo que se escapa no era nuestro. Lo creado en general es una base para eludir las trampas de lo que no es nuestro. No es de nuestra propiedad, no es culpa nuestra. Las soluciones pueden estar en el pasado, en una invención o en otra cosa, en una práctica malsana de un programa malicioso. Ocurre una ruptura de la memoria del tiempo, una pequeña señal que da para solo pensar en el error general. Lo que debía llegar ya sucedió. Te dicen que te despiertes, pero luego se ven a los demás, a las personas más grandes durmiéndose en los discursos, protegidos y realizados. Lo que debería de ser su propia realidad es solo un sueño. La vida es el hoy, no queda más nada, aquel dilema no se resuelve y debemos contentarnos con ello. Eso es lo que pasa. Ya nos robaron todos los envidiosos, ¿dónde irán a terminar todo nuestro dinero gastado en obras públicas? Es más un lugar donde ir a depositar en regla nuestra alma. El mundo es de su uso o es nuestra dirección, entes públicos o privados, causas perdidas y objetos en desuso. Realidad legal que desconocen, ojos que no tenemos. El final está ofuscado, la voz perdida entre millones de otras voces, pero nos quedamos esperando. Problemas, caos, dudas en el Estado, la expresión perdida del común denominador, no se ve más la realidad, porque lo que hicimos no lo construimos nosotros. Miedo a lo inconsciente, que es más fuerte que las palabras o los hechos. El fascismo es la seguridad, la fuente de quien no tiene problemas, la única solución, o luz para seguir en caso de toparnos con cuestiones muy grandes o insuperables. ¿Sabes? Me parece que la interrogante no tiene el aspecto de una solución en la casa. Atención a lo que se habla, de lo que se llevan y de lo que dejan. No han entendido y tampoco lo entenderán, están en contra de la mirada de las personas que no les creen. No debes decir nada, así no te harán nada, si quieres, pero deberías haber sido. Este no es solo el fin del mundo, también es el pasar de la última solución. Todavía no se resuelve nada por las malas, las personas ya no tienen oídos para escuchar. La verdad es un camino de un solo sentido, ¿no lo crees? Escucha. Es solo el aire, nada verá la luz de un nuevo día, era como un bien que había que matar, o las pérdidas de quien no le conoce. Es un absurdo. El bien es un pensamiento, o una acción un poco prohibida en cuanto es un derecho que se debe llevar a cabo. Y si no se puede realizar, entonces lo quitamos del medio. Existen antivirus naturales. Quien existe en el bien vive y ya, realiza todo con normalidad y calma, y al final se acuesta, ya que no tiene mayores problemas. Sustancias y elementos son las soluciones a aquellos problemas que nadie resuelve. Eran ellos mismos los ladrones en matemáticas, los amigos del principio, solo que no se entendió esto mucho antes. Si estudiar a Dante bastaba para permanecer en el bien. Todavía hay una montaña por escalar para llegar a la cima. Lo debes hacer tú, ya que nadie más lo hará por ti. Incluso cuando hay personas que trabajan para hacerte olvidar el trabajo que has hecho, que no eres nadie, pero siempre alguien debe conocerte, y quien lo logra debe escapar, lo sabes. Hagamos una pausa.
Ve si encuentras un poco de resistencia. A lo mejor en el refrigerador, o mejor evítalo. Todavía no existe un informe de cuán grande era esa función que aún no han resuelto. A lo mejor en el fondo era un virus realmente, a lo mejor alguien lo pensara. Malditos mosquitos. También somos americanos, no solo italianos, no solo moda. Deja que el tiempo se lo lleve, el tiempo limpia, el tiempo hace todo. Aquí no nos dejaban estar. ¿Quién estaba bien? De todos modos, si un día te conectas, verás que el mundo no ha perdido el color, y sobre todo la libertad. Hacer todo a tu modo. A lo mejor por eso nunca me gradué, no pensar que aquel grupo vaya con orden, el bien eres solo tú, o son todos sin el resto. Déjalos, no te declines todavía, el bien es un algo manufacturado, es crear un producto, es algo que no existe y que hace falta, como los caramelos, por ejemplo. Las otras cosas dejémoslas ser. Voy a comer, adiós. Proseguir con un discurso ha sido siempre un ejemplar diverso, si no es una solución óptima para tomar o para superar todo lo malsano. El mundo es un desastre hoy, mis estimados señores. El día 9 de abril del 08 no existe un sistema verdadero, entero, del cual tomar algo y tener todo el apoyo necesario. El bien son solo estructuras, una base es una base. Se puede creer en aquello que se tiene, no en lo que se debería de tener. En aquel lugar una fuga no significa nada, la ida a otro lugar fue solo una pérdida de tiempo. La realidad llega solo por pasajes que nos llevan a la luz, se obtiene aplicando la verdad a lo que se crea. Solo recorriendo el camino justo llegas al lugar al que quieres llegar, a donde debías o a donde tenías la intención de llegar. Existe solo un modo, o una modalidad para tener el precio de la vida, respecto a aquello que tenemos que tener y a aquello que sirve tener. El respiro nos guía solo a aquello que nos sirve, lo que no tenemos puede ser superfluo, mentiroso. Soy. Verás que la solución a estas incertezas es siempre la misma. A mayor cantidad de personas siempre serán las mismas, pero en el fondo lo que sucede de turno. Me dice que quien llegue a la meta tendrá éxito y podrá vivir en el bien. Quien se rinde, quien se va, no lo logrará. Verás que quien sabe solo sabrá lo que es verdad, y eliminando el error, atacar aquello que no está bien. Siempre será mejor que quedarse sin aire, mejor que robar. Es un suplicio que reina durante los siglos, de putrefacción de la carne y del espíritu, de delegar siempre cada día, sin darse tantos problemas. El mal no debería de suceder. Ese ya sería un buen resultado, hay que reparar, construir. El mundo no se ha acabado, sirve hacer un camino bastante largo para aparecer al reino de los cielos, de los vivos de estos tiempos. Si logras llegar más allá, también será cierto por el hecho de que las personas malas son realmente malas. Incluso desde los siglos previos a este, así verás esa espiral cónica colocada detrás de ti. Aquello que funciona y está funcionando, no creas que está ganando solo por la ley. Puedes construir cuantos palacios quieras, aquellos construidos a tu lado están ya listos y habitados. Lo que causa fastidio es edificar en el mar, o en la espalda de los demás. El discurso es su continuación. Donde se acaba un discurso uno puede ocuparse de las propias mansiones personales e interpersonales. El final de un discurso había comenzado mientras elaborabas el pensamiento de aquello que querías decir. El final tuvo su inicio en el nacimiento, no lo olvides, sirve. Solo una indicación, hace falta darla siempre porque es una exigencia momentánea, un deber que no se puede olvidar, que no se puede vetar o ignorar, el camino así se ilumina. Resurgir es solo lo que es el bien, si faltamos un día, no existirá una solución. En el fondo es un intervalo de vida humana. Después del purgatorio, el paraíso, y luego todos a trabajar esperando estar aún vivos con decoro y dignidad, sin excesos, como hoy. Recomenzar en este mar infestado. La ruina es el punto de inicio, solo para personas fuertes y muy creyentes en Dios. No todos tenemos familiaridad con la mafia, u otras cosas hechas en casa. Las cuentas regresan como simetrías de una función, nosotros no hemos creado nada por nosotros mismos.
Y tampoco formamos parte, es más una cuestión de confort, viviendo como vistiendo un hábito, pero aquel del mal, porque nos iremos al infierno. Deja un detalle en la constitución de los objetos, para ver sus bases, el escritorio, el pavimento de estos días que se dice que se ve doble, en cambio somos personas sin documentos, actualizaciones, o aquello que se quiere ser, incluso no se distingue lo que es real de lo que es falso. Las personas parecen que se regocijan en el infierno. Una notificación no es mala. Lo escrito es bueno, incluso si no lo es a tus ojos, sino de aquel que puede ver. O al contrario, el resto será parte del futuro, sino del nuestro, del que llegue. Aquella enorme montaña de aquellos que no somos, la negación de la vida debe ser derrotada. Nadie toma el puesto de otro, lo que somos depende sobre todo de nosotros mismos. Pero el mundo no es todo nuestro, de nuestra conciencia, e incluso de quien no trabaja y recoge el dinero que no se espera. Todos somos responsables de un problema estatal, que ha sido un error y que quedó siéndolo. Como mucho, ve qué tienes que ver con eso. El futuro se presenta con mucha simplicidad, parece así pero no es cierto. Quien se salva solo en nuestros días es Dios. Ellos volverán, y con ellos sus cuentas, historias. Son como parásitos, gusanos, virus, malignos como si incluso ahora eso fuera culpa del Estado. Si no ves bien, no es una carencia tuya, no tienes la culpa de nada. No existen personas que tengan la culpa, los que la tienen son los ladrones que quieren decir, soy yo. Deberías de saberlo ya, hacen el mal, te lo apuesto. Pero tú no has visto nada, ¿cierto? Tú viste que nadie hace nada, ni comete errores ni la crueldad, tal vez no se sabe qué es la pena. Entonces es fácil. El Estado no tiene para todos, son solo fantasías, grafitis, se llega cuando se puede, o cuando se debe. Personas más adultas o más pequeñas, ¿quién lo sabe? No queda nada que no sea posible. Sin embargo, entender las ofensas es una cosa absurda para hacer. Solo agujeros, serán hoy otra parte de aquello que deberías de saber, o lo que no te han dicho. Si lo haces así se puede lograr, en este lugar sin targets humanos, de surgimiento y fuentes, en un mundo que se va construyendo. La primera fuente del amor no se llama muerte, no es la vida. Todos los caminos construidos sobre el mal están equivocados, cortos o largos, la mayoría son falsos, al igual que quien te quiere llevar. Cuando era joven se decía que no había y no habrá. Escondo las cosas que no debes saber, aquello de lo que formas parte, chacales de un bien en los humanos que luego se quieren confundir con las personas de bien. Actos repetidos que hacen parte de sesiones ya vistas por el mundo. No deben dar miedo, sino que deben ser escrutados y luego abandonados. Otro día más está por acabar, y queda mucho por entender. Sin sentido no se llega a nada. A veces ya lo vivimos, estructurando lo que se debería alcanzar. Surgir es ver la luz del sol sin deslumbrarse. En la claridad se alcanza a ver mejor, y siempre desde ahí se debe comenzar. En el día existe la noche y en la noche existe el día. No es verdad. Deberíamos de separar, dividir para conocer singularmente todos los elementos, ya entendiste el final. Eso dicen, pero, ¿cuándo somos o cuánto no somos ahora mismo? Pareciera que ya es otro día y que el pasado es una cosa para desechar como basura, sin embargo, el recuerdo permanece sin la grandeza precisa, como si en el fondo la vida se perdiera. Nos reorganizaremos de nuevo en 5 minutos. No ha pasado nada todavía. ¿Qué quieres que te diga? Es el muerto jugando a hacer otro teatro más, o un recital de policías y ladrones. Si se acaban los juegos, las personas permanecerán. Las teorías se asocian a la verdadera realidad, sin ninguna rebaba. No se puede vivir todo, la vida es un sueño, hace falta saber caer y otras pequeñas cosas que no debes, como dejarte robar para no perder. Se piensa que no se recaen en la forma adaptativa de vivir, precipitándonos en nuestra propia fuente, que es el tronco de nuestro cuerpo. Dicen que el bien no existirá más, el tal irá al infierno, incluso si no lo ha hecho. La instrucción es superior a lo que era,
Se parece al muro de aquel instituto que tanto te gusta. Aquel que no apoya hoy es el Estado. Este ambiente es grande como el mundo, sin embargo no es un espacio cerrado, no perderás el sabor de la sal. Incluso nuestra casa es el mundo, tiene apertura a todas las naciones. Si ves bien, de un lado está América, por el otro Alemania o Francia. Luego está Rusia y después el Oriente, y nunca se cierra. Estoy cansado de escribir, pero me siento excepcionalmente bien, ahora concluyo. Si aquello que nos hace mal queda en el recuerdo, los arrestos son estudios ya vividos. Indigestión, intestino graso. Ven, no insistas, come y deja que todo se aclare. Son guerras entre santos, nadie nos ha engañado nunca. Quien dispara termina siendo disparado. Hoy me siento muy superior al problema de lo falso, incluso si es un teatro. En el fondo lo que es real es el sabor de la paz, el no disturbar lo que está en calma, la absoluta certeza de estar vivo. Si no se cierran más las paredes de los confines terrestres, donde tú podrías ser tú, de encontrar otra ciudad, siempre sirve una mano, como dejar el pensamiento donde está. Eso que ves encima de tus creencias son tus límites, no te lo puedo explicar, se han escrito leyes al respecto. Lo demás son solo cosas que no están aquí en donde nos encontramos. Esa polvareda es el mal. En efecto, los jefes están un poco confundidos, ellos son los que se vuelven las fuentes, por diversas causas. Y cuando llegue el día, ¿de quién será la culpa, y quiénes serán los culpables? No se roba nada. Nadie ocupa el lugar de otro, las personas están equivocadas, como el ambiente en otros lugares. Es la soledad entre nosotros, por otro lado, así como el, si no lo haces tú, no lo hace nadie más. Ahí donde tú estás, lo mismo es para todos, nadie hará nada. Incluso cuando seamos llamados a llevar todo el bien que poseemos, nadie nunca lo sabrá. Se dice nadie, lo debes ver. Vamos a quedarnos tranquilos que aquí no hay nadie, pero nos quieren hacer llegar cuando todo se haya acabado, o cuando alguien ya no esté más. Llegaremos luego para no regresar, de todas formas no podremos regresar. Aquel que no se haga daño a veces, no se hiere con cosas banales. Son los legisladores y a veces la vida. Habrá una nueva luz, no se perderá nada. Quien pierde está ya lejos. Es un vértice que nos lleva abajo, el universo que lo circunda, se forma en naturalezas aburridas y leyes ya escritas, en registros donde el mal anida con mayor facilidad, creando así un mundo retrógrado sin Dios, al menos en presencia activa. El infierno, a quien no le gusta, es siempre un lugar al que llegar desde el vacío del planeta, o de un planeta a otro. También se habla de las épocas entre nosotros, que dividen decenas de años en uno, o de lo que se puede esperar en uno que ya superó los 30 años. Los seres humanos parecen moluscos, parece que se los comieron, siempre jugando a ser grandes. Basta de juegos, la vida existe ahí, bella y presente, como un cuadro o un espejo para atravesar. Quien no existe, es porque se fue. Ellos no están más. Fin. Quienes luego de nosotros están seguros de los que llegan. Llamen. Una imagen perfecta, limitadamente iguales a nuestros ciudadanos. Hola de nuevo, al reencontrarse después de 1000 años en ambientes que no son iguales, porque las partes no están en parte entre ellos. No pasa nada hasta cuando no estemos juntos, solo es una bella niebla, donde no ves nada, solo lo que nos han robado, o lo que no es tuyo y no puedes sacarle ventaja para mejorar. Solo los muertos pueden mejorar, qué absurdo. Recuerda que la ofensa es una herramienta que nos aprisiona para comprender mejor las cosas. Si quieres respuestas, están dentro de nosotros mismos. Como los años que pasan ya son el pasado, si pasa lo mismo con el tiempo que ocupamos. Lo que eres, lo escribes o mejor lo haces, no lo que nos dicen de ser sino lo que somos aquí, en ese lugar allá arriba, ya luego no quedará casi nada, afuera. De este tiempo, de esta época todos escriben y se quedan en sus lugares, el bien es un recuerdo del hoy, así en 10 años lo verás. Siempre pasa que hay que hacer pericias para encontrar los orígenes, las funciones,
para luego pensar en otra cosa, estar aquí y no ser malos, todo junto siempre. Ya es tarde, no creas que ese discurso hablado ha resuelto cualquier cosa, hay muchas interferencias. Se trata de quedarse en silencio, no te hagas ayudar demasiado. Ok, tal vez ya es tarde, a lo mejor no te imaginas cuánto, son cosas que no son de nuestra vida, a lo mejor lo entenderemos bien luego, o cuando. Los eventos pasados son traspasados, el futuro en cambio, es una enorme montaña reluciente. No te raspes las rodillas, prosigue por tu camino. Si ves hacia adelante verás que todavía hay muchos árboles para observar, y castillos habitados por personas famosas, o guerreros que murieron hace ya mucho tiempo. Te deseo una vida de felicidad, por cómo es la vida. Bella, llena de problemas sin salida, sin problemas mortales. Sin tampoco pensar más, empuña la pistola y dispárate, bromeo. Cuántas cosas se hacen sin dejar señales, las recordarás raramente, pero en el fondo solo sirven para llenar huecos de la memoria. Al contrario, nadie, la verdad real, y lo que se debía hacer para el descuido. Así se pierde el verdadero sentido de las ideas, y las personas, ¿a dónde se va a probar de nuevo para vivir? Sucede que lo que sirve es votado, los hitos son solo un milagro, y las personas no saben sino qué trabajar. Los hechos fueron olvidados, la más fuerte gana, manda. Aquello que crees no es tuyo, te lo han regalado. Mientras esa forma imposible de vida escondida corroe nuestras almas, a veces es solo más el habituarse que otra cosa. Sé que es un problema de todos, nadie se dedica a las formas abiertas, a lo que verdaderamente sucedió, a lo que sucede. Nosotros no somos nadie, otros viven donde existe el mal. Así se recita, pero existe una parte de verdad que nos han robado, y seguramente venceremos. Pero no lo queremos creer, así como existe una buena y sana forma de despersonalización. Son falsos fascistas y parásitos, esperemos que salga bien, buenas tardes. El tiempo está sereno, la jornada se prospecta bien, el bien siempre es más fuerte, el mal está equivocado. El bien ya ganó, quien no haya ganado, ya perdió. El miedo es lo que queda, no lo que te queda, ningún mal te queda. Un discurso es común, hasta que no encuentre el camino a tu casa, después de imaginariamente haber cerrado la puerta de salida. De la necesidad y de las personas que tienen necesidad, ocurre el tener sed, por encontrar la cualidad de la vida y de contentarse con estar vivos. Este es el final de un nuevo epílogo, un abrazo. G. Grazie per l'ascolto. Se la lettura ti è piaciuta, lascia un mi piace, un tuo commento e iscriviti al canale. Attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione.